Bienvenidos a su canal, el canal de Flamboyante, en el cual hablamos de muchas cosas arbitrarias y extravagantes. Y bueno, hoy les traigo la vida de la mujer más poderosa de la corte de Luis XV, Madame de Pompadour. Vamos a analizar cómo Madame de Pompadour es la personificación de la Europa del siglo de las luces o de la Ilustración. Ella fue una importante mujer que fue mecenas de los más grandes filósofos de la época, así como también responsable de las reformas ilustradas en el Reino de Francia a mitades del siglo XVIII y por supuesto la impulsora del movimiento rococó, que como ustedes saben es uno de mis favoritos. Así que perdonen el francés mal pronunciado que van a ver este video y por supuesto disfruten. Antes de empezar les recuerdo que pueden darle like a este video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba videos. Sé que no es muy seguido, pero bueno, algo es algo, así que ahora disfruten sin más. Madame de Pompadour ha pasado a la historia por ser una de las amantes reales más famosas, de una simple hija de una familia burguesa a ser la mujer más poderosa en la corte de Luis XV de Francia. Se tuvo que enfrentar a una aristocracia que no estaba dispuesta a aceptar su poder e influencia en la corte de Versalles. Más conocida por todos como Madame de Pompadour, Jeanne Antoinette Poisson ha pasado a la historia como la influyente amante, amiga y consejera del rey Luis XV de Francia. Convertida en una de las mujeres más poderosas de su tiempo, Jeanne Antoinette jugó un papel decisivo en la firma del primer Tratado de Versalles de 1756, que puso fin a la Guerra de los 7 Años. Jeanne Antoinette fue asimismo una gran impulsora de las artes y de las letras, y un importante mecenas de la arquitectura y las artes decorativas, en especial de la porcelana, de la cual fue una gran entusiasta. Jeanne Antoinette Poisson nació el 29 de diciembre de 1721 en París y fue la hija mayor de Louise Madeleine de la Motte y François Poisson. Pronto su familia tuvo que hacer frente a una situación bastante comprometida. Al parecer, su padre huía de la justicia por fraude a la hacienda pública durante la hambruna de 1725, algo que en aquella época estaba castigado con la pena de muerte en Francia. Así que François Poisson se vio obligado a huir durante unos años a Alemania, por lo que Charles-François Paul Lenormand de Tournempt, un recaudador general, se convirtió en el tutor legal de la niña. Jeanne Antoinette fue educada en un internado, en el convento de las Ursulinas en Poissy, en el 1727, con el objetivo de que aprendiese a comportarse como una perfecta madre y esposa. En el colegio, Jeanne se ganó la admiración de las monjas por su ingenio, encanto y belleza, pero tuvo que abandonar el internado tras caer enferma de tosferina, algo que aprovechó su madre, contraria a la educación tradicional que estaba recibiendo su hija, para que la niña empezara a frecuentar los círculos mundanos de la capital. En enero de 1730, Madame Poisson llevó a su hija a París, instalándose en la calle Neuve des Bons Enfants. La niña recibió la mejor educación, abarcando desde la equitación a la música con Pedro de Geliot, pasando por el canto, la danza, los textos clásicos y la declamación con Juan Bautista de la Noue, todo pagado y potenciado por su tutor legal y pareja de su madre. A los 9 años tuvo lugar un acontecimiento crucial en la vida de Jeanne Antoinette. Su madre la llevó a visitar a Madame Le Bon, una conocida pitonisa. Tras consultar su bola de cristal, la vidente vaticinó que la joven reinaría sobre el corazón de un rey. A raíz de aquella predicción, la vida de la joven cambiaría por completo. Su madre la empezó a llamar desde entonces Reinette, pequeña reina, convencida de que el futuro de su hija estaba en la corte. Desde los 15 años entró en sociedad acompañando a su madre en los salones más destacados de París y tuvo numerosos pretendientes. En este contexto, descubrió el salón literario de Madame de Tencin, una amiga de su madre, que se convertiría en la madrina de la joven. Es en este círculo donde Juana Antonieta aprenderá el arte de la conversación y los valores del espíritu, cualidades muy valoradas en las jóvenes de esa época. Sus coetáneos la consideraron muy hermosa, con una pequeña boca y un rostro ovalado, animado por su vivacidad. Pero el acceso a los centros de poder no era tarea sencilla, y más para una mujer que no pertenecía a la aristocracia. La única posibilidad que la joven Jeanne Antoinette tenía de introducirse en aquellos elitistas círculos solo era una, a través del matrimonio. Por aquel entonces, el tutor de Jeanne, que tenía 20 años, decidió casarla con su sobrino Charles Guillaume Lenormand de Thiols, al que nombró heredero universal, celebrándose la ceremonia el 9 de marzo de 1741.
Aunque Georges Guillaume estaba muy enamorado de su esposa, no sabemos qué sentía la joven por su nuevo y flamante marido. Lo que sí sabemos es que una vez confesó que solo lo dejaría para estar con el rey. Aquel mismo año nació el primer hijo de la pareja, que moriría de forma prematura, y una hija en 1744, Alexandrine, que falleció a los 10 años a causa de una peritonitis. La pareja se instaló en un castillo que puso a su disposición el rey Tournem, en Étioles, y ella abrió sus salones a sus amigos influyentes, ya que procuraba estar informada de las vicisitudes de la corte y llamar la atención de Luis XV. Así, con su nuevo estatus social recién adquirido gracias al matrimonio con el hijo de su tutor, Jeanne se convirtió en Madame de Étioles y comenzó a frecuentar los salones más importantes de París y a organizar suntuosas fiestas. A ellas no solamente asistían nobles, sino también grandes personalidades de la cultura como Voltaire o Montesquieu. Tal fue la fama que llegó a adquirir el salón de Madame Étioles que el 25 de febrero de 1745 el propio rey de Francia, Luis XV, llevado por la curiosidad, decidió invitarla a una fiesta de disfraces. El baile se celebró en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles con ocasión de la boda del hijo del rey. El rey y sus cortesanos más cercanos estaban vestidos de tejos y la corte observó que uno de ellos estaba hablando largamente con la bella desconocida bajo la apariencia de Diana la cazadora. Ambos, el rey y la joven, compartieron la agradable velada entre risas y bailes. El monarca quedó absolutamente fascinado por los encantos de Madame de Étioles, tanto que no dudó en declararle su intención de conseguir sus favores. Impertérrita ante tal honor, Jeanne contestó al monarca que tan solo accedería a ello si la convertía en amante real, un puesto vacante desde la muerte del anterior amante del rey, Marianne de Mailly, duquesa de Châteauroux. La joven fue presentada oficialmente en la corte de Versalles el 14 de septiembre de 1745 por la princesa de Conti, convirtiéndose en la amante favorita del rey de inmediato. Tenía 23 años. Agasajada por el rey, sus visitas a palacio menudearon, hasta que Luis XV la instaló en el palacio de Versalles. Para que Jeanne fuera considerada una igual ante el resto de los cortesanos y pudiese ejercer oficialmente como amante real, ya que solo las mujeres de origen aristocrático tenían el privilegio de acceder a este tipo de honores, Luis le otorgó un marquesado. En julio, el rey le concedió el dominio de Pompadour, acompañado del título de marquesa, y la separó legalmente de su marido. Recibió posteriormente el título de duquesa del dominio de Menars, con derecho al escabel, sentarse frente a la reina, pero nunca hizo uso de él y continuó utilizando el rango de marquesa. A los 2 meses de ejercer su nuevo rango, la nueva favorita real se instalará en Versalles tras separarse de su marido. A partir de ese entonces, la marquesa, a pesar de carecer de experiencia en los círculos de poder, se convertiría en una figura clave en la política francesa. De hecho, se acabaría granjeando poderosos enemigos en la corte como Marie-Louise o Morphy, otra de las amantes del rey, que acabaría siendo expulsada de Versalles por orden de la propia Madame de Pompadour en 1755. A pesar de su creciente poder, la estancia de Madame de Pompadour en la corte no fue fácil. Jeanne no solo tuvo que soportar los desaires de los hijos de Luis XV y las llamadas al orden de los escandalizados confesores reales, sino que además tuvo que hacer oídos sordos a las poissonnades, unas coplillas satíricas que hacían burla de su apellido, Poisson, que significa pescado en francés. Pero sus intentos por influir en las decisiones del monarca continuaron adelante a pesar de que su relación con el rey se iba enfriando paulatinamente debido, según algunas fuentes, a la mala salud de la propia Madame de Pompadour. Las secuelas de la tosferina que tuvo de niña resultaron fatales. La marquesa escupía sangre, sufría de recurrentes dolores de cabeza y tuvo 3 abortos, todo lo cual influyó en la decisión de Luis XV de dejar de mantener relaciones íntimas con ella. Pese a que compartió la cama del rey solo durante algunos años, sus encuentros íntimos cesaron en el invierno de 1751, nunca perdió su condición de favorita, de amiga necesaria, de confidente hasta el final de su vida. En efecto, no tuvo más hijos. De su relación con el rey, Madame de Pompadour sufrió 2 abortos en 1746 y 1749. Su exmarido Lenormand, en desquite, vivió públicamente con su amante, una bailarina con la que se casó cuando la marquesa murió. Pero además de la política, Madame de Pompadour cultivó asimismo 2 de sus grandes pasiones, la belleza y el arte.
De hecho, fue mecenas de artistas y escritores. La marquesa fue impulsora de la enciclopedia de Diderot y protegió a los enciclopedistas. Se pueden ver en uno de sus retratos, además, algunos tomos de la enciclopedia. Apoyó a Voltaire y, al reconciliarlo con Luis XV, le permitió obtener un puesto de historiador en 1745 y una plaza en la Academia Francesa de 1747. Dio trabajo a escultores y pintores como Boucher e impulsora de monumentos tan emblemáticos como la Plaza de Luis XV, la actual Plaza de la Concordia de París. Decenas de pintores y artistas se beneficiaron de su mecenazgo, que contribuyó a convertir París en una de las capitales artísticas más destacadas del siglo XVIII. Asimismo, en 1756 hizo erigir una fábrica de porcelana en la localidad de Sèvres, cerca de su castillo en Bellevue, un referente de los artículos de lujo en toda Europa, en directa competencia con las fábricas de porcelana de Chantilly y Meissen en Alemania. Fue en Sèvres donde se creó el color rosa Pompadour en honor a la mecenas real. Organizó en la corte toda clase de espectáculos, protegió a los escritores, aprendió a grabar, sabía bailar y tocar el laúd. Se la puede ver retratada en la pintura de arriba con una partitura en la mano y un laúd en el fondo. Así, esto le dio a los escritores la relativa libertad de difundir ideas polémicas, alabando el sistema político inglés y abogando por una monarquía ilustrada. Favoreció, como ya se había mencionado, la publicación de los dos primeros volúmenes de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que sin embargo fue condenada por el Parlamento de París. Mientras que un decreto del Consejo del Rey Luis XV prohibía la impresión y distribución de los dos primeros volúmenes de la enciclopedia, el 7 de febrero de 1752, el mismo Consejo reconocía la utilidad de la enciclopedia para las ciencias y las artes, y Madame de Pompadour y algunos ministros pudieron pedir a d'Alembert y a Diderot que volvieran a trabajar en la enciclopedia en mayo. Madame de Pompadour también defendió a Montesquieu de las críticas cuando apareció su libro El espíritu de las leyes, publicado en 1748. Montesquieu había entrado en el salón de Madame de Pompadour a través de la popularidad de sus cartas persas y su poema erótico del Temple de Guide. Uno de sus oponentes, Claude Dupin, fue el autor de un libro, Reflexiones sobre el espíritu de las leyes, en 1749, que refutaba los argumentos desarrollados por Montesquieu. Claude Dupin, con la ayuda de su esposa Louise de Fontaine, defendió a los financieros atacados por Montesquieu, cuidando de no nombrar al filósofo y observando por sí mismo el anonimato de un hombre prudente y sabio. La reacción de Montesquieu no se hizo esperar y pidió a Madame de Pompadour que interviniera en su nombre. Con su ayuda, Montesquieu obtuvo la supresión de la edición de Claude Dupin, habiendo elegido al Dr. François Quesnay, jefe de los fisiócratas y fundador de la economía política, como su médico. Madame de Pompadour se convirtió en la protectora del joven movimiento fisiocrático. Las primeras reuniones de la escuela tuvieron lugar en el entresuelo de Quesnay, justo encima de los apartamentos de la marquesa. Madame de Pompadour tenía pasión por la construcción de edificios, jardines y miradores que pusieran de relieve su fortuna. Supervisó los planos y la construcción de monumentos tales como la ya mencionada actual Plaza de la Concordia y el pequeño Trianon. Pero su muerte en 1764 no le permitió ser testigo de la finalización de su trabajo del pequeño Trianon, y fue la nueva favorita del rey, Madame du Barry, quien lo inauguró junto al rey y se estableció allí. Poseía varios palacios y castillos, entre los cuales, como residencia parisina, el Hôtel de Dreux, mucho más conocido ahora bajo el nombre del Palacio de Elíseo. Luis XV y Madame de Pompadour embellecieron Versalles. Bouchardon, bajo la orden de la marquesa, dio forma a la mayoría de las grandes figuras de agua, los dragones, las quimeras, Apolo y las musas, y su nombre se encuentra en el Tritón de Neptuno. En Choisy, Madame de Pompadour diseñó el teatro que quería, el arquitecto Gabriel lo construyó y Boucher pintó los decorados. Madame de Pompadour se rodeó de Boucher, de Vienne, de Greuze, de Van Loo, del primero de los Vernet y del arquitecto Gabriel. La marquesa fue pintora, pero quedan pocos rastros de estas obras. Sin embargo, sí se conservan varios dibujos, grabando además el retrato del heredero de la corona. En esta última disciplina se mostró muy hábil en el trabajo sobre cobre y piedra fina, grabando toda una serie de temas bajo la dirección de Guy.
conservados en el Departamento de Impresiones y Dibujos de la Biblioteca Imperial. A Madame de Pompadour y el Marqués de Marigny, su pequeño hermano, debemos el desarrollo de la Escuela de Roma y la institución de los grandes premios de pintura y arquitectura. La marquesa también fue responsable de la primera exposición de pinturas en el Louvre en 1758, donde brillaron las obras de Van Loo, Boucher, Greuze, Vernet y Vien. El catálogo de esta exposición fue hecho por críticos de arte, especialmente Diderot. Para conservar su posición de favorita oficial, alentó la inclinación del rey por las damitas ligeras, muy jóvenes y hermosas. Durante su reinado de 20 años mantuvo unas relaciones muy cordiales con la reina. Madame de Pompadour preparaba, asimismo, todos los informes entre el rey y sus ministros, haciéndoles ir a sus apartamentos. Apoyó la carrera del cardenal de Bernis y el duque de Choiseul. Su influencia política creció hasta tal punto que favoreció el matrimonio altamente diplomático entre María Josefa de Sajonia y el delfín Luis, hijo de Luis XV, celebrado el 9 de febrero de 1747. Su ascenso social la llevó a ser criticada por panfletos insultantes llamados poissonnades. Aseguró también a su familia e intentó emparentar a su hija con uno de los hijos no reconocidos del rey, pero esto último no funcionó. Pero sus actuaciones en política pronto causarían el final de su influencia en la corte. De hecho, el estallido de la Guerra de los 7 Años, entre 1756 y 1763, marcarían el fin definitivo de la marquesa, ya que ella medió entre Luis XV y el conde de Kaunitz, canciller y ministro de Relaciones Exteriores de Austria, para pactar una alianza con este país, lo que llevó a la derrota de Francia en la guerra mediante la batalla de Rosbach y la pérdida de Canadá. Esto sería el detonante para que la marquesa perdiera los pocos apoyos que le quedaban. De nada le sirvió contribuir a la introducción de importantes reformas económicas y fiscales que ayudaron a Francia a convertirse en la nación más rica y poderosa del mundo. Madame de Pompadour llevó una vida muy ajetreada organizando múltiples eventos para el rey y murió joven de una neumonía en Versalles, privilegio final, ya que estaba prohibido que un cortesano muriera en el lugar donde el rey y su corte residen. En Versalles se quejaba constantemente del aire frío y húmedo de sus grandes apartamentos, echando de menos el pequeño apartamento del ático norte, más fácil de calentar, que ocupó durante los primeros 5 años de su instalación. Al final, la vida de Madame de Pompadour se apagó el 15 de abril de 1764, con tan solo 42 años, probablemente consecuencia de un cáncer de pulmón. Sus restos mortales recorrieron las calles de París y su cuerpo fue enterrado en un convento de los capuchinos en la Plaza Vendôme de la capital, junto a su madre y su pequeña hija. Viendo la lluvia caer cuando salía el ataúd de su amante de Versalles, Luis XV dijo esta cínica frase: "La marquesa no tendrá buen tiempo para su viaje". Es imposible repasar o estudiar la historia del siglo XVIII sin hablar de Madame de Pompadour, una mujer que personificaba muy bien los cambios sociales, políticos y culturales del llamado siglo de las luces. La historia de esta mujer nos habla del creciente poder de la burguesía, cada vez más alejada de ese tercer estado que durante la revolución van a querer representar, y con un sistema económico que los hace llegar a estar más cerca de la nobleza. Ella personifica también el avance cultural, las luces de este siglo, como mecenas de los principales filósofos y escritores intelectuales de su época como Voltaire y Diderot. Representa ese ideal de progreso y de cambio, todo revolucionario para esos tiempos. También su papel como impulsora de las artes planteó la masificación y solidificación del movimiento rococó, un estilo artístico opulento y recargado, pero que, a diferencia del barroco, estaba al servicio de los placeres mundanos y terrenales, además de ser el arte de la aristocracia y de la burguesía mercantil, los dos poderes opuestos de un mundo cambiante. Su papel en la política cambió el destino de Francia. A pesar de ser una reformista y una impulsora de los cambios más liberales en su país, su influencia llevará a preparar el terreno para la caída de Francia como una potencia europea, cediéndole ese papel a Inglaterra y sentando las bases de la crisis que darán origen a la Revolución de 1789.
Y bueno, esto lo dejaremos hasta aquí. Quizás no fue el video más elaborado que he tenido, ni el comeback más bueno que van a ver, pero es algo. Les traigo una actualización de mi vida, por así decirlo. Así que confórmense con eso. Y espero que les haya gustado mucho el video. Los invito a suscribirse si no están suscritos, a darle like al video y por supuesto a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les recomiende cuando yo me digne aparecer. Y por supuesto vean mis otros videos, son muy entretenidos. Así que sin más que decir, nos despedimos y hasta la próxima. ¡Nos vemos!